Saludo a todos con mucho cariño a nuestra audiencia. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile. Estamos en un nuevo capítulo número 103 con Trinidad Siles, Gabriela Oces y Diana Masobrio. Un saludo muy grande a un nuevo auditor, don Julián Alta Gracia. Un saludo muy grande, gracias por su preferencia y un saludo a todos nuestros auditores que nos siguen semana a semana y nos escriben. Ahora le doy la palabra a Trini para ver qué cuento nos trajo esta semana. Adelante, Trini. Bueno, queridos auditores, queridas compañeras, les mando un abrazo. Efectivamente, hoy vamos a recorrer el mundo y nos vamos a instalar con esta mujer que es Mónica Sustova, que presentó el año 2007 este libro que se llama Vestidas para un baile en la nieve. A propósito de 9 testimonios que recoge ella de mujeres que fueron sobrevivientes en uno de los gulag que se produjeron durante la época de la Unión Soviética. El cuento que me llamó mucho la atención es el que voy a compartir con ustedes, pero antes de ello voy a mostrarles la imagen de esta mujer que nació en... Ella es checa. Ella es checa y hoy día tiene la nacionalidad española. Ella está instalada allá. Mónica Sustova. Ella nació en 1957 y tiene muchos libros, bueno, relacionados con historias de mujeres, pero en este caso, Vestidas para un baile en la nieve, es un canto a la esperanza dentro eh, de la vida angustiosa que vivieron 9 mujeres y que sobrevivieron en uno de los gulag. Y ella se interioriza en la historia que vivió cada una, y si bien resulta bastante duro, cruel, ella de alguna manera hace un reportaje periodístico, pero obviamente con literatura. Entonces voy a leerles el cuento que me gustó muchísimo, que es este, Ariadna, la hija del laberinto. Y ella se refiere a la historia de Galia Safonova. Si nos ponemos a pensar en Ariadna, quien era la hija del rey Minos de Creta y de Pasifae, estaba enamorada de Teseo, le hizo una entrega de ovillo de hilo que le permitió salir del laberinto y matar al Minotauro. Huyó de Creta con Teseo, pero él la abandonó en Naxos. Quizás este hecho fue el que la hizo arrojarse en el mar. Muy bien, entonces me voy al cuento. Y les pido entonces la atención necesaria para tratar de seguirme, porque si yo les contara esta historia jamás lo reproduciría de la manera en que al menos el resumen recoge el contenido. Este cuento entonces es Ariadna, la hija del laberinto. Ella es Galia Safónova. Tamara, la madre de Galina Safónova, era epidemióloga. Ingresó a trabajar en el conocido Instituto Meshnikov. Pronto se casó y tuvo 2 hijos. En el lejano oriente, aldeanos comunes morían por causas desconocidas. A las autoridades esas muertes les tenían sin cuidado. Sin embargo, cuando comenzaron las muertes de soldados, sí los puso en alerta. El titular de defensa envió entonces una expedición de médicos moscovitas para aclarar las causas de la plaga. El grupo, que incluía a Tamara, diagnosticó encefalitis de la taiga y completaron un año de trabajo elaborando el antídoto. La policía secreta inició una causa contra el jefe de la expedición por presuntas denuncias por crímenes contra su pueblo, comprometiendo a sus colaboradores a firmar una declaración inculpatoria contra él. No hubo manera de exculparlo. Toda esa gente depositaria de la cultura y la intelectualidad fue enviada en vagones de ganado a un gulag, cuya estación de destino llevaba el nombre de Svodny, o sea, libre. Allí ella ejerció la medicina, tomó contacto con los pacientes, estudió sus historiales clínicos y comprobó las primeras irregularidades. Los literalmente moribundos no podían gozar de los privilegios que les correspondían. Debía atender ella no solo a los prisioneros, sino también a los enfermos de los poblados circundantes. Más tarde fue a parar a la región de Arjánguelsk,
a Kotlaz, donde nació su hija Galina Safonova, el año 1942, en plena guerra. La madre gozaba de un régimen de semilibertad. Vivía y trabajaba dentro del Gulag. Vivían ellas dos en dos barrancones, con simples tablones de madera. Un año después la liberaron del campo obligándola al destierro. Le adjudicaron una habitación minúscula donde solo podían dormir. El frío era intenso, podía llegar hasta 50 grados bajo cero. A pesar de todos los padecimientos, mi madre no se convirtió en una persona resentida ni rencorosa. Nunca dudó en acudir en auxilio de quien sufría de cualquier agresión. En Solvicheskov nos asignaron una casita de estilo finlandés de 2 ambientes. Para sobrevivir, mi madre crió una cabra, más tarde un macho cabrío y después nacieron cabritos. Ella casi nunca estaba en casa. Yo, una niña pequeña, tenía que cuidar de los animales, ordeñarlos y acudir también a una guardería con otros niños, la mayoría de ellos fruto de violaciones. Teníamos buena relación con los presos. En verano íbamos a nadar al río, salíamos a buscar setas al bosque. En ocasiones yo hacía trampas con mis tareas domésticas, entonces recibí una buena reprimenda de mi madre, que me hacía sentir muy avergonzada. La quería tanto, era lo único que tenía. Viví también un episodio violento con 2 hombretones en un tren. Me atreví a regañar a uno porque me echó humo en la cara. Entonces él me echó del tren, ya en movimiento. En cuanto a mi padre, era un tema tabú hasta mis 11 años, cuando descubrí en un envoltorio que tenía mi madre fotografías difuminadas y cartas censuradas. Allí encontré a mi padre, de quien sabía muy poco por mi madre, que me había dicho que él combatía al enemigo. Mi madre era una gran lectora. Conseguía ingeniosamente autores clásicos que estaban prohibidos. Ella y sus compañeras hacían libros para mí, cuentos infantiles escritos a mano y con ilustraciones preciosas. Efectivamente, crecí en un gulag, pero con una existencia rica, con regalos para las fiestas, estudio, actividades artísticas. Para la fiesta de fin de año siempre decorábamos un árbol de Navidad con adornos propios. Mi madre, que estaba privada de libertad de esa forma atroz, conservaba la dignidad y se esforzaba por no caer en la barbarie. Durante mi infancia jamás me sentí marginada porque mi madre estuviera presa. No, convivíamos todo el tiempo con personas deshonestas. Mis compañeros me jugaban trampas malvadas y por ellas mi madre era llamada a la guardería y posteriormente al colegio, al punto que después de regañarme la segunda vez me dijo: coge tu cartera y vete a casa, yo me voy de viaje, de trabajo. No me aclaró cuándo regresaría. Iba cada noche a la estación del tren a esperar a mi madre por si volvía. Mi madre no tenía miramientos conmigo. Sin duda nos queríamos mucho, pero no nos tratábamos nunca de forma cariñosa, quizás por la aspereza general de la vida de entonces. Era dura, ella, severa, seguramente por su frustración y amargura. Sin embargo, jamás les reprochó nada a los que eran culpables de su infortunio. La única vez que habló sin tapujos sobre el tema fue delante de una cámara, medio año antes de morir y con 39 grados de fiebre. La educación que me dio mi madre fue autoritaria. Según le confesó a una tía mía, me había tenido para darle sentido a su vida, pues en un momento dado había perdido las ganas de vivir. Me tuvo para sobrevivir, diría yo. Ella, sin embargo, no me lo confesó nunca. Creo que no era consciente de lo compleja que resultaba la maternidad en solitario. Mi madre llevaba años escribiendo cartas a distintas instituciones pidiendo que revisaran su situación jurídica. Conseguimos viajar a Leningrado y más tarde a Moscú. Ella obtuvo finalmente un certificado conforme había sido condenada de manera ilegal. No obstante ello, jamás recibió ninguna disculpa oficial a pesar de que le arruinaron la vida. Su primer marido,
había criado a sus 2 hijos solo. Y cuando estábamos ya en Moscú nos convenció de que yo estudiara en un colegio de la capital. Con la ayuda de una profesora, le escribí una carta a Khrushchev explicándole sus circunstancias de vida. Fui convocada finalmente al Soviet de Moscú y 2 semanas después nos concedieron una habitación en una comunalca de la avenida Kutuzovsky. Me sentí orgullosa de mí misma. A mi madre no le hubieran asistido nunca porque se trataba de una ex prisionera. Ahora sí termino. Galia señalaba: yo aprendí a exteriorizar la ternura con mis hijos y mis nietos. Mi ex esposo se exilió en Estados Unidos y para ello tuve que firmar un papel autorizando su marcha hacia el extranjero. Yo no emigraría. Pude asistir, sin embargo, a un congreso en Múnich, pero más tarde me negaron la salida para concurrir a otro en París. De alguna forma, repetí el destino de mi madre. A ella la habían recluido en un campo y a mí me recluyeron en la cárcel, que era la Unión Soviética. Muy bien, con esta lectura yo quiero, sí, contextualizarlo dentro dentro del mundo espantoso que tuvo el mundo con los totalitarismos, ¿no? Y este fue uno más. Pensemos que se dice que este fue el segundo holocausto. Sin embargo, aquí murieron más que en el primer holocausto a propósito de ese periodo de Estado fuerte que significó la Unión Soviética para los ciudadanos, en que no existía la posibilidad de poder emitir una opinión, porque desgraciadamente existía el famoso soplonaje. Era una época de terror, como son los totalitarismos, pensemos incluso en Alemania Oriental también, en que uno tenía que callarse. Sin embargo, Mónica Sustova con estas historias en que reúne 9 testimonios de mujeres que sobrevivieron a ello. Decía incluso que pudieron sobrevivir gracias a que eran personas cultas. ¿Es posible que la cultura las haya salvado? Claro que sí, pero son testimonios en el que se revela el canto a la vida, a la esperanza, porque ellas subsistieron con garra, con una fuerza que les permitió soportar una serie de humillaciones y sobre todo castigos e incluso tortura psicológica, ¿no? En alguno de los otros cuentos comentan, por ejemplo, la construcción o que sometían a los prisioneros a la construcción de muros durante el día y al día siguiente los enviaban a deshacer los muros. Una muestra de humillación, de indignidad, que obviamente a uno le va socavando un poco la sensación de vida, ¿no?, que uno tiene. Bueno, momentos aterradores, momentos durísimos, en el que, a propósito de lo que leí, quiero agregarle algo más que resulta ser incluso más confesional. Porque esta niñita a los 8 años, cuando manifiesta que fue trampeada por sus compañeros de curso, resulta aún más duro cuando uno sabe de qué se trataban. Fijémonos, por favor. Lo dice así. Eh, ella estaba en la guardería. Entonces comenta: un niño me pidió que dijera en voz alta, sin pensármelo, el nombre de la ciudad de Stalingrado, en ruso Stalingrad, pero sin la R, me insistió. Entonces yo lo hice y me salió Stalingrad, es decir, Stalin es un canalla. Ni pensé en lo que decía. A la sazón, mi madre fue llamada a la guardería donde recibió una durísima reprimenda. Luego me castigó a mí. En un segundo episodio comenta: en segundo grado de primaria, cuando yo tenía 8 años, mi compañero de pupitre me propuso hacer una lista de insultos a ver quién de los dos sabía más. En las cercanías del Gulag estaban a la orden del día y yo conocí un montón de tacos. Me puse en manos a la obra y me concentré de tal manera
que no me di cuenta de que nuestra maestra se nos había acercado. Era una buenísima persona. En el momento en que nos quitaba los papeles, vi que el de mi compañero estaba en blanco. Me había tendido una trampa. Inocente yo. La maestra hizo llamar nuevamente a mi madre y ahí, bueno, fue cuando le dijo, ándate tú a la casa, yo me voy de viaje y ahí ella quedó sola. Bueno, es un testimonio de una niña que comenta algo que no deja de llamarme la atención. Ella vivió allí como si fuera una vida normal. No tenía un referente, por tanto, era la vida que le tocó vivir a ella. Sin embargo, la educación que le dio su madre, que fue muy dura, sin embargo, la preparó para resistir para la vida que a ella le iba a tocar. E incluso esta niñita ya mayor tomó conciencia de la vida que le había tocado a su madre y le perdonó todo. Es más, la entendió mucho más aún, ¿no? Es un testimonio desgarrador, sin embargo, real, de un momento histórico en el que uno se da cuenta del nivel de maldad al que puede llegar el ser humano. Con este comentario le paso entonces el micrófono a Gaby. Gracias, Pirini. Como tú señalas, pienso que en esta entrevista, porque tiene forma de entrevista el texto, aparece lo peor y lo mejor del ser humano. Lo peor es la dictadura, es este contexto totalitario donde las personas deben desarrollar sus vidas. Un contexto con absoluto desprecio por la vida, con policía secreta, con denuncias e imputaciones entre las personas, donde esta niñita vive en un campo de concentración, donde aparecen todos los códigos que uno puede imaginarse de la Unión Soviética en ese momento, con reeducación, que no solamente sabemos que no solamente es privativo. Aquí yo creo que esto que aquí se está escribiendo es transversal a la dictadura. Hay vivencias de hambre, de frío, de mucha depresión, de un ambiente oscuro, inhóspito. Ella describe cómo son los ambientes en que viven, por donde tienen que circular la rabia de todos los que la rodean, la depresión imperante, donde incluso la naturaleza conspira contra el ser humano, con lobos al acecho que se escuchan en la noche, donde los animales están siempre amarrados, los perros amarrados al guardia para reprimir a los prisioneros. Por lo tanto, ella la primera vez que ve un perro suelto le produce una gran sorpresa. Vale decir, el contexto nos permite entender la opresión y las condiciones terribles que son situaciones límite en que ellas viven, donde la madre es un personaje interesante porque por una parte ella era médico, era una mujer culta, desarrolla las habilidades para sobrevivir a estos horrores, es una mujer muy práctica, como se desprende a través del relato de la hija. Pendiente, por ejemplo, de cultivar animales para que puedan comer mejor, como muy a cargo de los procesos prácticos de la vida y en los cuales involucra muy de pequeña a la niña. Entonces, la niña, por ejemplo, aprende a cortar leña, aprende a hacer cosas que los niños no hacen. Quedan mucho tiempo sola a cargo de sí misma con muy corta edad. Hace viajes en tren, donde se encuentra sola, donde se encuentra con estos hombres que relataba Trini. O sea, la niñita crece en circunstancias muy duras y con poco afecto. Dice que nunca escuchó palabras cariñosas entre ella y la madre. Ahora, sí, todo esto se entiende dentro del contexto que describí en detalle al comienzo de mi intervención. O sea, esto no puede pasar independiente
de un contexto como pasa todo, ¿ya? Por otra parte, la madre criaba sola, aquí hay un padre ausente, o sea, es muy fuerte las condiciones en que esta mujer debe criar, por lo tanto, la exteriorización de la ternura es algo bien difícil, es severa, es dura a los ojos de la niña, y esta mujer nunca se refirió a los tiranos, ni reclamó por la condición en la cual estaban, ¿ya? Y estas condiciones hacen que la niña normalice, naturalice esta forma de existencia, puesto que es la única vida que ella conoció. Eso es bien notable, y ya lo señaló la Trini también. Ahora, esto me recuerda la película La vida es bella, donde el padre inventa un juego con el niño en el campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial para que dulcificarle la realidad al niño. Entonces, cuando los niños se crían en estos ambientes, su realidad pasa a ser lo que conocen y algo natural. Y también, desde el punto de vista psicológico, llama la atención como la planidez con que ella cuenta, una planidez afectiva. Hay una ausencia de emoción en este relato que impresiona como crónica. Esto no es de extrañar, esto ya lo hemos visto en otros momentos, que se da en situaciones muy extremas donde los seres humanos tienden como a ir apagando la emotividad, porque la emotividad en ese contexto es disfuncional, como que se deja de sentir la pena, se deja de sentir el dolor. Ahora, no puedo terminar el comentario sin aludir a que en este contexto que hemos descrito, lo humano, lo más bellamente humano, está presente. A la niña le enseñan a leer, le enseñan a escuchar música, se las arreglan para tenerle árbol de Navidad, para tenerle juguetes. Es como que la vida, en lo mejor que tiene el ser humano, se entromete en este contexto negro, en esta realidad creada por el totalitarismo, por la dictadura. Hay un punto en que ni las peores dictaduras entran, y eso es el espíritu de lo más lindo, lo más maravilloso que todos los seres humanos tienen, y es lo que acompañó a la niña durante toda su vida. Incluso ella recibió clases de alemán de otras prisioneras. O sea, no me digan que ahí no hay maravillas, hay flores de solidaridad, de amor, de belleza. Muy impactante el relato. Y ahora continúa Viviana. Hola, buenos días. Realmente no puedo dejar de mencionar que no deja de sorprenderme la literatura, porque en toda su forma, ficcional o no ficcional, nos conecta con el mundo, nos hace recorrer el tiempo, nos da a conocer aspectos de la historia de la humanidad que a veces han quedado silenciados, ¿no? En este caso, el espíritu de Mónica Gustova fue recuperar las voces de las mujeres, porque ya habíamos tenido un primer acercamiento al tema del Gulag a través del Solzhenitsyn en el archipiélago de Gulag. Yo me acuerdo de haberlo leído muy joven, adolescente, y me costó mucho recorrerlo, porque son testimonios, historias muy fuertes. Y la misma autora nos cuenta que ella creyó que no había habido una significativa presencia de mujeres en estos campos de detención y de trabajo, y sin embargo le invitan a una reunión donde hay expresos que habían estado detenidos en esos espacios, y ahí se encuentra con una cantidad de mujeres, de sobrevivientes. Y es así que de alguna manera nace este libro, que tiene un título que uno podría pensar, no sé, es un policial, es una novela romántica, Vestidas para un baile en la nieve. Y justamente el título tiene una significatividad enorme, porque
las personas que eran trasladadas a estos campos eran sorprendidas en general en medio de la noche en cualquier circunstancia en que se encontraran. Y así como estaban, eran llevadas. Inclusive una de las detenidas comenta que ella estaba en la fiesta que estaban celebrando la tesis de su hermana, la finalización de la tesis de su hermana, y ella estaba con una falda y una blusa de botoncitos, y así fue trasladada, y así comenzó a trabajar. Ni siquiera se había percatado, lo dice en su testimonio, me vi en un momento que estaba trabajando, porque eso sí, todos tenían algo que hacer, ¿no? Ya fuera un trabajo con sentido, como era, no sé, cultivar, cortar leña, o un trabajo descalificante y sin sentido, como fue el caso que nos comentó Trini, de este muro que se levantaba y se derruía, ¿no? Y por desgracia, yo conozco de cerca muchos testimonios de situaciones similares vividas bajo la dictadura militar en Argentina a partir del año 76. Claro, el hecho es minar la energía, la dignidad, la potencia de los detenidos, destruirlos anímicamente, ¿no? Y por suerte tenemos sobradas muestras de que esto no se pudo lograr. Y bueno, bajo este título, como bien comentaron, se reúnen 9 testimonios de mujeres, algunas hijas, otras detenidas directamente, y cada una está con su nombre propio, pero a su vez el nombre propio es como un subtítulo. Lo que aparece como primer título y más destacado es el nombre del mito con que la autora vincula a cada una de las historias. En el caso de Galia Safonova, es Ariadna, hija del laberinto. Chatrin nos comentó la historia del mito, que tiene miles de versiones. Yo me entretuve leyendo porque no hay una sola historia referida, pero sí queda claro que a pesar de que Ariadna le entrega el ovillo de oro a Teseo para que se salve y poder llevar adelante su amor, esto nunca sucede. Tini contó que se arrojó al mar, otros cuentan que a Teseo lo engañan y le dicen que ya se fue con otro, pero el tema es que nunca logran completar su amor. O sea que Ariadna, como bien nos marca la autora en este caso, queda atrapada de alguna manera en ese laberinto simbólico que para nuestro testimonio de vida, el de Galia, a pesar de todo el recorrido que ella hace, cómo va sobreviviendo, cómo va saliendo, cómo va superando, aprendiendo, convirtiéndose en una mujer que domina muchas habilidades, como destacaron mis compañeras. Sin embargo, por ese vínculo con su exmarido que se exilió en Estados Unidos, queda atrapada en el enorme espacio que significa la Unión Soviética del tiempo que le tocó vivir. Sin embargo, en ningún momento se lee en su de su extenso testimonio una queja, una actitud negativa. Siempre, si bien naturaliza situaciones que son espeluznantes, porque ella dice, yo no podía pensar en otra infancia porque no conocí otra cosa. No podía imaginarme otro espacio, no podía imaginarme otras comodidades, porque eso fue lo que conocí. Viví en un cubículo, viví en una pequeña casa, tuve que criar animales, viví solo un montón de tiempo. Entonces, eso que la antropología dice que cada uno se imagina o es lo que le ha tocado vivir, ¿no? Y acá queda absolutamente refrendado por las palabras de Galia, una niñita, porque los testimonios que nos cuenta son de los 3, 4, 5, 8 años, y que sin embargo, armándose como un espacio mental de libertad, ¿no? Puede sobrevivir. Yo creo que este es el mensaje que a mí más me impresionó, que lo dicen muchos sobrevivientes de los campos de concentración, de distintas formas de represión y de tortura que hubo a lo largo del tiempo y en distintos lugares geográficos, que es que el espíritu humano es el único que nunca se puede coartar, el único que no se pueda reprimir. Así que bueno, creo que nos queda como impresionante
tema para tener en cuenta. Y ahora le doy la palabra a Ceci. Gracias. Gracias, amigas queridas. Siendo una entrevista, un relato bien crudo y bien fuerte, yo tal vez psicológicamente me fui a la parte emocional, a la parte cariñosa, donde ella repite en esta entrevista 2 veces y quizás una tercera en una forma bien disimulada que pese a todo, sin duda nos queríamos mucho. O sea, su relación con su madre siempre era que se querían. Ella nunca dudó del amor de su madre a pesar de que la mamá era muy severa con ella. Lo que a mí me llama la atención, que a pesar de que convivían con personas deshonestas, que le hacían trampas en el colegio, ella no hizo lo mismo con nadie, simplemente ella se sometió, se lo volvían a hacer y le volvían a poner trampitas en el colegio. Yo creo que en el colegio lo hacían eso por la mamá, pero la mamá nunca le preguntó a ella, a mí eso me llama la atención, que nunca le preguntó por qué lo había hecho, simplemente el castigo a la casa y ella pensaba en qué otro castigo más, que la última vez la dejó sola. Eso me llamaba mucho la atención. Y además, ella tampoco le dio rabia de estas trampas que le colocaban. Ella no hizo ninguna represalia ni nada. Y a pesar de todo eso, el personaje que hablan principal, ella dice que a pesar de que su mamá no fue cariñosa con ella, no hubo un cariño ni un apodo diminutivo, ella logró ser cariñosa con sus hijos y con sus nietos. La verdad que eso fue bien grande de su parte, como ella creció espiritualmente. Bueno, y la tía le contó que su madre la había tenido porque ella había perdido las ganas de vivir. Tenerla a ella fue un modo de sobrevivir, sin pensar en las consecuencias de ser una mamá sola. Y busqué el significado de laberintos místicamente, porque el laberinto significa que es reflejar la muerte simbólica y la resurrección espiritual que él ha iniciado al obtener la vida. La verdad que el laberinto a ella era muerte, vida, resurrección todo el momento, porque moría gente y ellas vivían para sobrevivir. Un cuento bien, como lo hemos visto en las películas muchas veces, pero ella logra rescatar y logra salir de esta cruda realidad que le tocó vivir. Y yo con eso le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Bueno, rescato la palabra y les agradezco sus comentarios, ¿no? Si bien puede tener una lectura política, creo que la mayor intensidad de esta mujer está en el lado humano. De hecho, Mónica Sustova le dedica este libro a su propia madre, que curiosamente dice ella, a Olga, mi madre, que me empujó a escribir este libro porque ella también fue superviviente de los totalitarismos desde el siglo XX. Y eso nos hace ver ese espíritu luchador que tienen los rusos, ¿no? En general, yo admiro la resiedumbre con que crecen los rusos en general, ¿no? Y todas esas personas que han sufrido en su vida, porque de alguna manera esa experiencia les ha forjado un carácter que les ha permitido enfrentar situaciones muy dolorosas en la vida, pero sobre todo salir adelante. Creo que el mundo ruso tiene ese espíritu y por algo, bueno, es Ariadna, ¿no? La hija de el rey Minos que, bueno, que lucha contra algo. En este caso es una mujer que lucha por la madre, rescatar la vida de su hija y la vida de las demás, pero sobre todo superar todos esos escollos que en su vida ha sido, bueno, un infierno. Pero está el lado humano y yo me quiero referir especialmente a dos valores fundamentales, valores quiero decir, porque en el fondo lo que quiero es darle importancia a dos aspectos que Mónica Sustova rescata de todas estas mujeres, que gracias a los libros que ellas lograron leer en esa oportunidad y a través de las que se salvaron espiritualmente principalmente, y la amistad que se fue generando entre ellas, bueno, esos dos valores se los llevaron como como copas logradas y dejaron atrás entonces el odio, porque no tenían ninguna intención de vengarse, no.
hubieran obviamente esperado que se les pidiera perdón porque era lo más digno que ellas podían aspirar. Sin embargo, ni eso lo tuvieron. Pero gracias a esas dos posibilidades de tener grandes amigas que compartieron ese dolor y haber rescatado la posibilidad de leer en esos momentos tan difíciles, lograron salir adelante. Hay en uno de estos cuentos, un testimonio que me encanta, que es el de una de ellas que comenta que no se podía leer, menos de escribir. De hecho, les daban la posibilidad de escribir 1 o 2 veces en el año a la familia. Pero había una chiquilla que logró rescatar La guerra y la paz en esa época. Ese libro de Tolstoy, que lo atesoró, pero que además fue su salvación. No lo leyó una vez, lo leyó 4 durante el tiempo de encierro. Entonces la literatura se convirtió en un salvavidas espiritual humano. Pensemos en en otras experiencias similares. Tú, Vivi, señalaste el archipiélago de Gulag. Bueno, a través de ese testimonio, Solzhenitsyn también nos dio a conocer un momento terrible, pero que con la humanidad y con la fortaleza que él tenía logró superarla. Pero hay tantos otros testimonios, pensemos en el diario de Ana Frank, en el momento en que el holocausto persiguió a la familia y, bueno, terminó descubriéndola, y el padre rescató ese diario después de haber sobrevivido del holocausto también. También, y con esto termino, y aprovecho de recomendarles también la novela, el novelón que significaba el doctor Zhivago en su momento, ¿no? Porque, bueno, también Boris Pasternak, premio Nobel ruso, en su momento fue él el amor de una de las tantas prisioneras también, de los Gulag. Y de hecho, esa mujer, no recuerdo bien el nombre, pero esa mujer fue la protagonista, que era la heroína del doctor Zhivago, que era la famosa Lara. Pasternak se inspiró en el amor que tuvo en ese momento, y después él no supo que esa mujer iba a terminar también prisionera. Entonces la literatura rescata de una manera soberbia en este caso, porque creo que este es un gran testimonio. Ella, si bien termina haciendo un reporte periodístico, bueno, lo hace con un sentimiento propio de una mujer que conoció un poco lo que significó, porque su madre también debe haberle contado, bueno, aspectos minuciosos y terribles de lo que le tocó a ella vivir, ¿no? Muy bien, yo con esto me despido y le cedo nuevamente la palabra a Gaby. Gracias, Trin. Quiero decir 2 cosas. Una es que hay un espacio en cada persona en el cual nunca va a entrar nadie, por muy poderoso, por muchas armas que tenga una tiranía, un totalitarismo, nunca va a entrar. Y es en ese espacio sagrado donde primero que nada se derriban los tiranos y se lucha contra la adversidad. Y este es nuestro mundo interno. Es todo el mundo mental que tenemos bajo nuestra piel y al cual fuera de cada uno no entra nadie. Y ese es el espacio que alimenta la cultura, que alimenta la literatura. Espacio que también desde el otro lado, del lado del tirano, alimenta las ansias de poder, las ansias de destrucción de otro ser humano y todo lo negativo que encarnan las dictaduras y los totalitarismos. ¿Ya? Y lo segundo que quiero es saludar de todo corazón a nuestros lectores y a mis amigos que viven en dictaduras, hoy día muy cerca de aquí, ¿ya? Y quiero dejarles una frase que dice el texto: nunca dejen de luchar por conservar su dignidad. Y con eso le doy la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Sí, realmente. Yo quiero destacar que si bien hemos
preservado o mostrado todo el aspecto positivo y esperanzador. En 2 oportunidades en la entrevista aparecen mencionadas 3 formas de sentir, que son rabia, decepción y desesperación. O sea, esas 3 palabras aparecen en 2 oportunidades, al iniciar el texto y al promediar el texto. En el primer caso son mencionadas por la autora, y en el segundo caso son mencionadas por la propia Galia. Es lógico, seres humanos, ¿no? Con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y ahí aparece esta mención. Cuando uno ha tenido oportunidad de conocer inclusive personas directamente que estuvieron detenidas o que se vieron damnificadas en un familiar o en la pérdida de alguien que amaban, esas 3 sensaciones aparecen. Son absolutamente normales, y en eso hay como una búsqueda de equilibrio en Mónica Kustova al transmitirnos las sensaciones y los sentimientos. Por eso quiero referirme a algo que será que, como me gusta escribir, me impresionó, es cómo ella llega a construir, porque se reúne con cada, o sea, después de esta reunión general, ¿no?, que tiene con expresos del Gulag, se reúne con cada una de estas 9 expresas. Algunas vivían en París, otras en Londres, otras en Moscú, y rescata algo que me produjo mucho impacto, que estando en el departamento de una de ellas, muy humilde, súper humilde, sin embargo, tanto ella como su marido gozaban de buena música, y el departamento estaba rodeado de libros, cubierto, podríamos hasta decir, de libros. Esto me impresionó mucho porque los que somos lectores sabemos que hace muchos años escribí un texto muy simple, pero que hablaba de mis amigos. Mis amigos eran los libros, por su incondicionalidad. Uno puede molestarse con un libro, lo deja de mal modo y el libro está ahí esperándonos a que volvamos a tomarlos. Y en ciertas circunstancias de nuestra vida nos han acompañado, nos han iluminado, nos han emocionado, y eso a mí me lo transmite todo el tiempo este texto que con tanto acierto creo que Trini nos ha compartido. Quisiera rescatar algunos testimonios de estos mitos, porque a una le pone la Ulises de Rusia, otra es Penélope, ¿no? Le va asignando a cada una, como decía antes, el nombre de un mito. La amante de Boris Pasternak era Olga, que vos no recordabas el nombre, Trini, y en realidad es una historia muy fuerte porque estuvo en 2 oportunidades presa. Fue liberada la primera vez, y la segunda vez estuvo a punto de suicidarse porque ya estaba muy lastimada. Y también me impresionó que en un minuto Boris Pasternak dijo: el infierno se va a acabar, los rusos van a sobrevivir a este infierno, pero duró más de 30 años ese proceso de represión y de detención. Por ejemplo, Susana Pechura nos comenta, dice: el campo de trabajo fue para mí la lección vital más importante. Esos años amargos y duros fueron la mejor escuela, una escuela que me sería de gran ayuda para el resto de mi vida. No puedo imaginarme una vida sin los campos. Y más todavía, si tuviera que volver a vivir otra vida, no querría ahorrarme esta experiencia. Cuanto más espantosa era la existencia, más firme resultaba ser la amistad. Se recuperó en la voz de la propia sobreviviente aspectos que ya he mencionado mis compañeras. Y refiriéndose a los valores, ya con esto termino, Valentina Yeleva dice: creo que el Gulag me ayudó a conocer los verdaderos valores de la vida, a saber distinguir lo sustancial de lo trivial. Me concentré en mis estudios y más tarde en mi trabajo, aprovechando cada minuto, casi diría cada segundo, para dedicarlo a una actividad provechosa,
si viajaba en el metro, por ejemplo, siempre llevaba en el bolso un libro. Porque algunos tenían sistema de semi-libertad, o sea, podían salir a hacer sus tareas fuera del campo, pero debían volver. Siento que estos testimonios deberían ser dados a conocer a todo aquel que se siente atribulado, que se siente agobiado por la realidad, que hoy es una realidad bastante dura la que nos rodea, para mirar aquello que es importante, aquello que es valioso, aquello que nos hace humanos, aquello que nos hace afectuosos y sembrar la reciprocidad, dar afecto y recibir afecto, que es lo que nos permite sobrevivir en las circunstancias más terribles. Gracias, un cariño para todos. Adelante, Ceci. Gracias, gracias. Uf, que sacó harta esta entrevista, muy, muy bonita. Yo quiero repetir el resquicio que nos dio la Gaby para los auditores. Hay un lugar que es muy tuyo. Me encantó, Gaby, gracias, de tu mundo interior. Yo creo que a veces cuando estamos en momentos muy difíciles, hay que irse a ese mundo interior y enseñémoslos a todos porque realmente uno se olvida de repente de ciertas cosas, conceptos, pero es súper importante el mundo interior. Nunca va a ser violado, tocado, es el tesoro de uno. Y con esto me quiero despedir, saludar a las colaboradoras de Senama, a Noberto Catalano en Argentina y a Elda Audicio, que es nuestra infinita colaboradora en YouTube, con sus comentarios y una quinta visión de cada programa. Así que hasta la próxima semana nos encontramos nuevamente y que tengan una feliz semana para todos. Chao, chao. Chao.